Damos la bienvenida al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra con uno en directo, analista político. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Están dando ya los coletazos, ya son los coletazos de la elección, lo que estamos empezando a ver, independientemente de lo que hablaríamos un poco más adelante sobre cómo le va al PRI, cómo le va a los demás, lo mal que le fue al PT, lo pésimo que le fue a Partido Humanista. Independientemente de eso, ¿cómo estás viendo hasta este momento los cómputos y las señales que se están mandando a través de los conteos del instituto, que tuvo hoy una pifia? Afortunadamente no fue de trascendencia, no fue grave, no se cayó el sistema. Mira, yo creo que ha habido algunos errores. Esta señora del Instituto de Colima que le dio el triunfo a uno y luego resulta que era el otro. Pero son 540 o algo así votos. 547, sí. O sea, la elección... 0.17%. Esas elecciones cerradas solo se resuelven contando otra vez todas las... Y la ley dice claramente, si la diferencia entre el 1 y el 2 es menor al 1%, se recuenta voto por voto y casilla por casilla. Es correcto. Eso es herencia de aquella demanda. Es herencia de aquella demanda. En ese entonces no estaba regulado, ahora sí lo está. Ahora, esta es la primera parte. Ajá. Luego va a venir, por quien se ha derrotado en el caso de Colima, el reclamo de que el adversario gastó de más, porque la ley estipula que si la diferencia es de menos del 5% y el ganador se comprueba que gastó de más, se anula. Tú me acusas, pero tienes que probar que yo cometí algún delito electoral. Claro. Si fue la diferencia del 5%. De menos, de 5 o menos. Pero si es del 1% o menos, a fuerza. Si son aunque no haya protesta, se abre. Son dos fases. Uno, se abren a fuerzas en el 1%. Ajá. De ahí va a salir un ganador. Es lo que está pasando en Colima. Exactamente. De ahí va a salir un ganador. Y luego, el perdedor puede decir, tú gastaste de más. Sí, los votos son más tuyos, pero los lograste porque gastaste de más. Pero quien acusa tiene la carga de la prueba. Por supuesto, tiene que mostrar, y solo lo puede hacer aquel candidato que fue derrotado por 5 puntos porcentuales o menos. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en Colima porque es el más interesante ahorita. Está muy interesante, se puso caliente y por culpa de la presidenta consejera del Instituto Ciudadano Colimense que realizó los cómputos para la elección de gobernador. Ahí no hubo falla precisamente, pero sí... Hubo falla humana. Fue una falla humana. Lo que sí es un hecho es un final de fotografía allá en Colima. 0.17% es la diferencia entre los candidatos del PRI, José Ignacio Peralta, y del PAN, Jorge Luis Preciado. Te repito, 547 votos separan a los dos aspirantes a gobernador. Nada, ni una casilla. Nos enlazamos hasta Colima con Abraham Acosta, él es corresponsal de 1TV en directo. Abraham, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, lo mencionas perfectamente bien. Aquí en Colima la cosa se puso candente y además es una elección que tiene que ser revisada minuciosamente, precisamente por esto que mencionas, que bueno, hay una diferencia de 0.17% y cabe mencionar que la tendencia siempre fue así. Hay que recordar que desde el PREP, la madrugada de lunes, una vez pasada la jornada electoral, la situación ya apuntaba a algo similar. Es decir, José Ignacio Peralta Sánchez, al término del PREP, reportaba el 40.01% de los votos y el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, pues reportó el 39.66%. Ya desde ahí había una diferencia de 0.35%, ni siquiera medio punto porcentual. Y es precisamente que ya lo habíamos visto en diferentes ocasiones, ambos se han proclamado ganadores, ambos se han acusado mutuamente de haber incurrido en diferentes delitos electorales. Y bueno, esta situación todavía viene hoy, pues a subir de tono precisamente con lo que mencionabas, con las declaraciones de la presidenta del Instituto Electoral del Estado, donde precisamente me encuentro en este momento, y atrás de mí hay simpatizantes del Partido Acción Nacional defendiendo. Está fuertemente resguardado el instituto, por lo que vemos en estas vallas metálicas, estas rejas metálicas, están enrejados los señores que están contando los votos y todo esto. Así es, desde hoy, bueno, horas después de la elección y todavía hoy se reforzó el ingreso al Instituto Electoral del Estado. Precisamente hay elementos de la Policía Estatal, elementos de la Policía Judicial y también elementos de las diferentes policías que conforman aquí el Estado. Y fíjate que a raíz de este error en el que, bueno, por algunas horas los panistas ya gozaban o que creían haber sido los triunfadores, bueno, es que tanto el candidato del PAN como el del PRI
pues ambos piden que se investigue pues el actuar del Instituto Electoral e incluso en algunos casos han pedido pues la cabeza de la presidenta Alejandra Valladares. Y precisamente es que el error que comete la presidenta Valladares, Alejandra Valladares, felicitas a Alejandra Valladares, es un error humano gravísimo, haber dado primero un ganador y luego recular y decir exactamente lo contrario. Por supuesto, es un error también además que viene en un contexto pues muy difícil, o sea, hemos visto que ambos candidatos, tanto el del PRI como el del PAN, pues han mantenido una guerra de declaraciones en medios y por supuesto diferentes acusaciones, y ambos aseguran tener en sus manos las actas correspondientes a cada una de las casillas, sí, y cada uno se adjudica el triunfo. Entonces estamos hablando de que son los mismos documentos y cada uno ha dicho que cada uno de ellos los hace triunfadores. Pero ¿qué te parece, Pepe, si vemos lo que dijo hoy en rueda de prensa César Camacho con relación precisamente a la presidenta del Instituto Electoral del Estado? Esta es una buena oportunidad para llamar la atención sobre la indebida, ilegal e irresponsable conducta de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, quien con absoluta ligereza, sin que hubiera para entonces terminado el cómputo en el municipio de Manzanillo, adelantó vísperas generando confusión. Permíteme, Abraham Acosta, en la línea telefónica tenemos contacto telefónico con José Ignacio Nacho Peralta, el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza al gobierno de Colima. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la oportunidad de la entrevista y estamos aquí a la orden. Saludo a todo el auditorio. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Pues fuiste gobernador proclamado unos segundos o unos minutos prácticamente y ahora, bueno, mejor dicho, proclaman primero a tu adversario, a Jorge Luis Preciado, y horas después, minutos después, la presidenta consejera del instituto se desdice y te proclama a ti. Esto genera una gran confusión, Nacho. Bueno, fue un error lamentable, un error que desorienta, que confunde, pero un error que afortunadamente corrige de manera inmediata. Fueron unos minutos en los que se generó pues esta confusión y que no tengo yo la más remota idea de qué fue lo que generó precisamente un comentario erróneo de esta naturaleza. No tengo la manera de explicar por qué se hizo este comentario, pero bueno, finalmente lo corrige y apegada ya a la realidad de las cosas, dice exactamente cómo están los votos, cómo está la situación electoral. Tú llevarías, Nacho, tú llevarías 547 votos más que Jorge Luis Preciado del PAN, ¿es correcta la cifra? Es correcto. El resultado final, definitivo, del conteo de las actas por parte de los consejos electorales municipales que inició ayer y que concluyó hoy aproximadamente a las 3 de la tarde, un poco antes, sí, nos da el triunfo electoral por 547 votos a la coalición que yo represento del PRI Verde Nueva Alianza. Número que es perfectamente consistente con el dato que nosotros mismos como partido ya habíamos dado a conocer con el conteo de las 63 actas que no estaban en el PREP, que sumados a lo que ya había contabilizado y computado la propia autoridad electoral en el PREP, nos daba precisamente este orden de magnitud, lo cual quiere decir que nuestro ejercicio era correcto y que ha habido congruencia y transparencia en nuestros hechos. Bueno, así sea por un voto, se gana una elección. En este caso estamos hablando de unos cuantos, quizá el equivalente a una casilla o casilla y media, en fin. Nacho, ¿qué va a pasar entonces? Mañana van a contar ya no solamente las actas, sino voto por voto de cada casilla, ¿correcto? Exactamente, este es un tema de procedimiento. Ya una vez que realizaron el cómputo y la revisión de las actas y de las casillas que el propio consejo con los representantes de los partidos decidieron abrir, se abrieron de los 904 paquetes, cerca de 300 paquetes electorales donde se abrieron, y en este ejercicio en los consejos municipales se hizo muchos conteos voto por voto de muchos paquetes, cerca de 300 de los 904, es decir, prácticamente una tercera parte.
Ahora, al haber concluido y llegado a un resultado cierto que nos dé el triunfo electoral, la siguiente etapa o el siguiente paso es que se instale el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que ordene la apertura del resto de paquetes electorales que no se abrieron durante el procedimiento municipal. Que son como 600 y tantos. Alrededor de 600, 700, no tengo el número exacto, para que se lleve en las próximas horas el conteo voto por voto que ratifique las actas y que por lo tanto tengamos ya un conteo cierto que sea validado y que nos lleve a la entrega de la constancia de mayoría, situación que debe de suceder a más tardar el próximo lunes. José Ignacio Peralta, estaremos en contacto contigo si nos permites, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, estaremos aquí a sus órdenes y les agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Es José Ignacio Peralta, José Ignacio Nacho Peralta, candidato del PRI, del Partido Verde y Nueva Alianza al gobierno de Colima. Primero se dio en la mañana un ganador, que era su adversario panista, Jorge Luis Preciado, y por ahí de las 3 de la tarde la presidenta consejera del Instituto Colimense cambió de opinión y anunció que no, que el ganador era con quien acabamos de hablar, José Ignacio Nacho Peralta. Todo esto se va a extra innings y bueno, ya lo estaremos informando el lunes, porque será hasta el lunes cuando se dé finalmente el resultado del reconteo, voto por voto, casilla por casilla, justamente del proceso colimense. Voy a despedir a Abraham Acosta. Abraham, muchas gracias allá en Colima. No sé si tengas algo más que aportar. No, Jorge, pues ya retomaba el candidato parte de estos datos únicamente, confirmar lo que anuncia el IE, precisamente Nacho Peralta cerró ya este conteo con 119.517 votos y su contrincante Jorge Luis Preciado del PAN con 118.970, ahí está la diferencia de los 547 votos. Muchas gracias, gracias Abraham, vamos a estar en contacto directo contigo. Claro que sí, Pepe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Carlos Elizondo, una elección se gana por un voto. A mí me da gusto que esto ocurra. Es decir, que cuando está tan cerrado y tan peleado, que haya certeza. Mira, sin duda, se gana o se pierde por una. Si se empatara sería un problema muy complicado. Pero no es ¿Qué pasa? ¿Qué contempla la ley? La verdad es que no sé. Estaba pensando... En un empate cuantitativo. Pues supongo que la tendrán que repetir, ¿no? ¿Que echan un merenguero o volado? ¿Merenguero? Pues no, yo creo que tienen que irse... Tendría que ir a repetir la elección. Al repechaje. Segunda vuelta. Ahora, lo interesante es... ¿Ves cómo hace falta la segunda vuelta? Por supuesto. Ahora, ¿cuánta incertidumbre tienen ya los procesos electorales? Que eso es lo sano en una democracia. Eso. Entramos a este proceso electoral, diciendo los expertos, yo me incluyo, que había 3 gobernaturas bastante claras. Baja California Sur para el PAN, Colima y Campeche para el PRI. Pues ya viste que Colima... Y todavía cuando hicimos aquel repaso en Radio Fórmula con Paco Abundis, nos dijo que Colima estaba muy claro. Que estaba para el PRI, sí, de calle. De calle. Todavía durante todo el fin de semana esa era la apreciación de todos los encuestólogos, incluido a Rodrigo que tuvimos acá. Luego parecía que se había cerrado porque todavía hay una diferencia importante de más de un punto, luego medio punto y luego acabamos en esta 10º punto. Esta es la señal para el electorado, que por eso importa votar, porque nunca sabes en qué momento tu voto es decisorio. Exactamente, una elección que parece ganada de un lado, se pierde. Ese es punto número 1. 2, pues tenemos reglas. Entonces, es un procedimiento que ya no tiene que irse a litigar. Es muy claro, menos de 1, más ya había habido unas razones para abrir esos primeros 300 paquetes. Me hubiera gustado saber en esos 300 paquetes que ya se abrieron qué tanto cambió la elección, para que nos el conteo, para que nos dé un anticipo de lo que podríamos esperar. Cualquier cosa puede pasar en un conteo. ¿Cómo te recordarás que cuando, en el caso de la elección del Obrador, se hizo el nuevo conteo? Sí cambió un poco la contabilidad. Unos se le cancelaron a Calderón, otros se le cancelaron a López Obrador, los dos perdieron y el neto varió un poco. Entonces, en una muestra ya total, con una diferencia tan pequeña, pues yo creo que el escenario más probable es que se ratifique el triunfo del candidato Peralta, pero podríamos ver todavía una sorpresa, un paquete mal armado, no sé, pueden pasar todavía cosas. Estamos atestiguando otra etapa y no podemos negar esto que está pasando del recuento voto por voto, casilla por casilla, está en la reforma electoral del 2007, gracias a ¿qué? A la protesta de Andrés Manuel López Obrador cuando perdió por 0.56
con Felipe Calderón. En una muestra mucho más grande, digamos. Sí, por supuesto. Ahí eran decenas de miles de votos. Si lo que hace además particularmente complicado el 0.10% es que es un estado pequeño. Entonces son 547 votos. Carlos Elizondo Mayer Serra, muchas gracias, Gracias a ti, por Pepe. estar con Uno en Directo.